Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Somos BCN, la agenda cultural de la Biblioteca de la Nación. Como cada semana, mi nombre es Sebastián Calderón y estoy junto a Matías Boynilovics. ¿Cómo andás, Matí? ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo andás? Un saludo a vos y a todos los que nos están escuchando, o viendo en este caso. Bueno, arrancando otra semana más en este contexto de distanciamiento social, preventivo y obligatorio. Seguimos en este de teletrabajo o trabajo remoto, como se ha dado a conocer, en un contexto súper complejo con unas semanas que venimos arrastrando de crecimiento de los casos de coronavirus y por eso también desde este espacio llamamos al cuidado, ¿no? A seguir con los hábitos que hemos adquirido en este más de un año ya que llevamos. Y más allá del contexto, como siempre, la biblioteca no para. Seguimos con toda la actividad virtual para usuarios y usuarias, para que nos pueda incluso ayudar a sobrepasar o sobrellevar el aislamiento. Bueno, en este programa vamos a estar abordando la cuestión de este contexto, de la pandemia, desde el lado de la salud mental, con una entrevista con una profesional. Eso es lo que me ha tocado a mí, a modo de presentación. ¿Y vos, Mati? Y yo tuve con una amiga de la casa, que es como María Eguis, que es la actriz, la narradora, la creadora de la Asociación Civil Argentina Narrada, ¿no? Argentina Narrada, sí, exactamente. Gracias por la ayuda. Que como mañana comienza en la biblioteca un curso virtual de red de bibliotecarios, comunitarios, entonces de cara a la Agenda 2030 de Naciones Unidas, bueno, ella nos contó un poco de qué se trata. Bueno, está hecha la presentación entonces de los temas de hoy. Recordarle a nuestra audiencia, al público que nos sigue a través de las multiplataformas, que encuentran toda la información en el sitio oficial, que es www.bcn.gov.ar, y también nos siguen en las redes sociales de la Biblioteca del Congreso. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter. Tenemos canal de YouTube y también en las de BCN Radio. BCN Radio también, además del www.bcnradio.com.ar, donde está toda la programación, donde está el enlace a todos los programas, las producciones. También estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y como decimos siempre, si todavía no lo hicieron, a suscribirse en el canal de YouTube, a seguir tanto Facebook, Twitter o Instagram, Ahí está. las redes sociales de la BCN Radio. Arrancamos, Mati, ¿te parece? Somos Dale. BCN, la agenda cultural de la biblioteca. Seguimos en Somos BCN, seguimos en la agenda cultural e institucional de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Y bueno, mañana martes a las 18 horas comienza, mañana martes 13 de abril, comienza el curso virtual Red de Bibliotecas 2030, Lectura y Narración Social. Y para que nos cuente de qué se trata, estamos con María Eguis, que es actriz, narradora, es la uno en la narración social y además es amiga de la casa. ¿Qué tal, María? Matías. Bueno, muchísimas gracias, Matías, por toda la presentación, el espacio y bueno, todo lo que significa estar trabajando con la Biblioteca del Congreso y proyectando esto que no estoy yo acá. Acá somos 55 bibliotecas y está Mauro López Ollanarte y está la Biblioteca del Congreso con su sentido de Agenda 2030. Estamos todos reunidos porque el motivo de este curso no es el curso en sí mismo, sino crear una red de bibliotecas 2030 que ya se viene iniciando desde el año 2019, desde los cursos que se vienen realizando de formación en Bibliotecas 2030, pero desde un lugar muy especial, que es el lugar de mi escuela, de la Escuela de Lectura y Narración Social, que entonces es una mirada en particular de la Agenda 2030. Hicimos un curso en el año 2019, en el año 2020. Mauro, con su proyecto regional y como especialista de Agenda 2030, ha aportado, diríamos, todo lo que es la Agenda 2030 en toda su dimensión. Se han grabado desde BCN Radio una cantidad de programas que los vamos a tener como material bibliográfico, que yo le he puesto Bibliografía de la Esperanza, porque es un material que grabamos con Mauro en el año 2019, cuando estábamos en otro tiempo, diríamos, hace mucho tiempo, como dicen los cuentos, donde todo era presencial. Pero como este año tenemos la esperanza que con la vacuna y todo podamos ir volviendo,
Entonces, bueno, vamos a sumar toda esa experiencia territorial en concreto, presencial, a toda la gran experiencia que hicimos desde la virtualidad, el año pasado, que yo creo que el gran desafío hacia un mundo nuevo es integrar todo, que no haya virtualidad, presencialidad, soportes de un lado o de otro, porque que lo único sea lo humano que nos reúne. Es decir, que en lugar de ser la vacuna, lo único humano que nos reúne, que podamos encontrarnos desde todos los aspectos tan maravillosos que lo humano tiene, y que bueno, que van a ser los mejores anticuerpos para trascender esta pandemia, que estas cosas siempre son circunstancias. Sí. Bueno, comentame, Matías. Sí, Sí. no, mañana comienza como vos decías bien, es el tercer año consecutivo de esta edición de este curso para hacer la red de bibliotecas. Está destinado para bibliotecarios y bibliotecarias y el público en general. ¿Y cuánto va a durar? ¿De qué se va a tratar? ¿Cómo es el formato? Ya se abrió la inscripción la semana pasada, que se pueden inscribir en la página web. ¿Cómo es el formato del curso este que va a empezar mañana mismo? Bueno, este año decidimos hacer cursos de 2 meses, intensivos, diríamos. Es un curso de 2 meses intensivo. Que responde a varios momentos. Un primer momento que es el concepto, que es lectura, narración social, y que es lectura, narración social en la Agenda 2030, porque ahí está la articulación interesante. Bueno, yo puedo decir aquí que lectura y narración social es acercar al libro como bien común para compartirlo en la vivencia de la voz como experiencia transformadora capaz de humanizar hacia un mundo que nos incluya a todos. Eso es lo que yo he creado una escuela, que es la Escuela de Lectura y Narración Social, de lectores narradores sociales, una asociación civil que se llama Argentina Narrada, y trabajamos estos programas en convenio con la Biblioteca del Congreso. Y en esta dirección, que para la biblioteca es un eje, que es el 2030 y la agenda. Entonces, la idea es sensibilizar y concientizar sobre la Agenda 2030. Y el objetivo es el libro hablado como ejercicio de lo humano hacia un 2030 que nos incluya a todos en el cuidado consciente y responsable de la vida. Entonces, bueno, si no leemos conscientemente la Agenda 2030 y si es nada más que un manual de actividades, no vamos a cambiar el mundo, porque vamos a hacer nada más que acciones sueltas, porque bueno, hay que cumplir con algo. Entonces, la idea es que la lectura es un ejercicio de la libertad y un estado de conciencia. Y así como puedo leer el Quijote, leo la Agenda 2030 y hay una gran cantidad de libros que me están leyendo desde esa agenda. Bueno, ¿cómo le damos voz a todo eso? Desde cada biblioteca y desde cada comunidad. De eso se trata en general y en objetivo general el curso. Ahora después, comentame, Matías, así sigo desarrollando. Antes de seguir, para quienes no conocen y no están incorporando y no participaron nunca de estos encuentros, contarles un poco de qué se trata la Agenda 2030, porque es un nombre que suena, pero en general que la Biblioteca del Congreso utiliza mucho, es parte de nuestro ordenamiento, nuestro norte, de las normas y del funcionamiento de la propia biblioteca, pero no todo el público conoce qué es, de qué se trata. Bueno, es una agenda que las Naciones Unidas se ha propuesto, diríamos, como un objetivo a cumplir, pero con un desarrollo muy profundo de cada objetivo. ¿Cuál es, diríamos, si uno dice hay que cambiar el mundo es demasiado grande, si uno dice quiero a todo el mundo es demasiado grande, querer a una persona es mucho más difícil. Entonces, ¿qué objetivos nos proponemos y cómo los vamos cumpliendo por etapas? Y además, ¿qué encierra el fin de la pobreza? Entonces, la Agenda 2030 desarrolla una conceptualización de lo que eso implica, de acciones a desarrollar, de objetivos a plantearse, de metas y además de trabajos en territorio que se están haciendo en todo el mundo en relación a eso. Entonces, cuando decimos que todo está muy difícil, no nos olvidamos que hay un montón de gente que están trabajando para estos objetivos que se han planteado 17 objetivos. El hambre, la pobreza,
la desigualdad, el medio ambiente, que hoy en día es como un tema que no somos conscientes, pero vemos que hay desbordes por distintos lugares y nos preguntamos por qué. Y bueno, cuando no hay un cuidado, cuando los bosques empiezan a incendiarse, cuando empiezan a pasar muchas cosas, sabemos que es el vuelo de la mariposa hoy. Lo que sucede en un lado del mundo detona en cualquier lugar de nosotros. Esa conciencia responsable del planeta, esa conciencia del otro como un igual, tiene que ver justamente con esto de la lectura y narración social, con esto de, bueno, si no nos leemos como mundo y si no leemos esos 17 objetivos. Y lo interesante es que no son ideas. Si uno abre la puerta de esos cuadraditos, porque hay una agenda que tiene 17 cuadraditos, si uno empieza a abrir, y la Biblioteca del Congreso tiene en una de sus revistas, ha hecho un desarrollo interesantísimo, y en la página web tiene un desarrollo muy interesante de esos 17 objetivos que justamente desde el curso remitimos a ellos. Bueno, Mauro López Ollanarte también está haciendo un trabajo interesantísimo en relación a todo esto. Bueno, si no indagamos en de qué se trata fin de la pobreza y empezamos a planteárnoslo seriamente, difícilmente por voluntarismo podamos hacer algo. Entonces, esto es el desarrollo de esta agenda, es el que nos impulsa, pero desde esta mirada en particular que la lectura y narración social tiene, ¿no? Como decía María, en el año 2015 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son la estructura, el plan de acción justamente a cumplir hacia el año 2030, es como una guía, una orientación, que ordena, entre otras actividades, los servicios culturales y sociales que hace la biblioteca, y en este curso está orientado hacia la preparación de bibliotecarios y bibliotecarias a esos fines. Exactamente, exactamente. ¿Para qué leemos, diríamos? Porque podemos leer muchísimo y bueno, y como personas decimos, ay, no sé todo lo que lee, por dónde estará pasando en esta persona. Entonces, ¿qué lectura consciente hoy nos mueve en una biblioteca que está llena de libros, pero que no tienen que estar en los estantes, sino en la comunidad y en la voz de la gente misma, ¿no? Sí, este curso se va a hacer a través de la plataforma Meet de Google, del entorno Google, o sea que todos los que participan van a tener que tener una dirección de correo electrónico de Gmail. Y en esta oportunidad son 9 encuentros, me decías, María. Sí. 9 encuentros virtuales. Son 9 encuentros. El último encuentro se va a realizar donde vamos a mostrar todas las cosas que hicimos, como en las escuelas. Va a ser desde la plataforma de la Biblioteca del Congreso, y los otros va a ser un trabajo de laboratorio entre todos nosotros. Y va a tener etapas. Esto va a tener una primera etapa, que es la etapa de conceptualización. Una segunda etapa, que es que los integrantes, que son referentes de sus bibliotecas, transiten ellos por las experiencias, que figuran justamente las dos dinámicas que vamos a trabajar, figuran como dinámicas de la Biblioteca del Congreso, que son la ciberbiblioteca hablada y la cibercaminata por la lectura hacia el 2030. Una vez que ellos transiten esas experiencias, porque la vivencia es lo que hace al concepto, la idea es que después organicen o planeen un proyecto para desarrollar con su comunidad en particular y que lo inicien. Es decir, el curso hasta ahí va a ser iniciarlo, pero después vamos a hacer una cosa que es lógica en función de los otros años, que para integrar la red no solamente esté iniciado, para cumplir con el curso, sí, claro. Y realizan ellos la experiencia y realizan el proyecto y lo inician, el curso está aprobado. Pero para integrar la red, lo que se va a pedir es que no solamente esté iniciado el proyecto, sino que presentar un proyecto ya en desarrollo con resultados y con indicadores medibles. Entonces, ese va a ser el trabajo final, que va a implicar que esa biblioteca y ese bibliotecario integrarían estas 55, que pensamos que este año van a ser muchos más. Muchos más. De las experiencias anteriores, de los 2 años anteriores, ¿en qué momento estamos de la construcción de esta red de bibliotecas con compromiso comunitario? Mira, bueno, ya me empezaron a llamar de todos lados, porque, claro, cuando se crea una red, lo interesante es que no se crea
porque estamos obligados a cumplir con algo, es que estamos porque tenemos ganas de estar en algo. Entonces, por ejemplo, fíjate que ya Patricia Rabadán ya empezó a movilizar a la Biblioteca del Carmen en San Nicolás y ya hay inscritas personas de la Biblioteca del Carmen, porque empezó a generarse toda una movida que ya viene, porque eso es lo interesante, que las cosas se transforman porque hay continuidad. Claro. Bueno, Patricia Rabadá, que ha hecho unas caminatas con escritores el año pasado en plena pandemia, todos los escritores por el cumpleaños de la biblioteca, enviando mensajes y armando una caminata de escritores, como dando mensajes en un momento donde lo estábamos necesitando todos, ¿no? Y en la voz de los escritores regionales. Bueno, Elida Conde ya está trabajando desde la Biblioteca Murillo de San Martín, además todas son bibliotecas populares, públicas, distintos lugares del país, con toda la comunidad en el barrio Concepción y con articulación con merenderos, con escuelas primarias, con escuelas secundarias. Amalia Corbusier está trabajando en la Escuela 8, que es una escuela que trabaja con barrios populares, donde la llegada de internet y todo esto es muy difícil. Ya hay una ciberbiblioteca hablada, ya se hizo una cibercaminata, ya están todos los maestros, hoy a la mañana, ya me llamó, porque están todos los maestros viendo, incluso iban a tomar ahora el tema del feminismo con los grupos de séptimo, y cómo eso podía integrarse en la ciberbiblioteca y qué material había. Bueno, por eso te digo que sin empezar con la red, ya empecé. Ya empezamos. Claro, Mari Vázquez en Benito Juárez, con toda la red de bibliotecas de Benito Juárez, Graciela del Río con la Biblioteca Pública de Trelew, Ana Julia con con el Jardín de Infantes de Cancillería y la Biblioteca Creada, María Elena Zambrano de Tartagal, con escritores, ya me han mandado escritores regionales, Zambrano de Tartagal, Fabiana Garzoño de Esquel, con bibliotecas y escuelas de montaña, que en este momento es todo un tema, cómo se llega a las escuelas de montaña, qué pasa con la pandemia. Bueno, es todo un panorama que cuando uno dice Argentina narrada y ve el sentido federal de la Biblioteca del Congreso, dice ahí también hay una alianza. Pero no es una alianza solo en el país, es una alianza latinoamericana. En el curso 19 hemos tenido gente de Colombia, de Ecuador, y el año pasado a Carmen de Paraguay, que nos acercaba a todos sus escritores paraguayos y toda su historia. Entonces, si queremos el entendimiento y queremos conocernos, bueno, qué mejor que a través de los libros y del habla, que nos va comunicando quiénes somos. De eso se trata esta agenda, donde ahí entonces empieza la agenda a leerse desde la problemática de cada comunidad. En algunos, en el sur puede ser las ballenas, en otro puede ser la montaña. Bueno, ahí empieza la particularidad con la que nos leemos. Sí. Exactamente. Bueno, todo esto se va a hacer, como vos decías, en la última clase se va a exponer, digamos, ¿no? De manera pública a través de la página web y de la cuenta de Facebook de la Biblioteca del Congreso. ¿Y cuáles son tus expectativas en esta tercera etapa del curso que comienza mañana? ¿Alguna inquietud, algo nuevo, algo por realizar? Sí, totalmente. Porque bueno, el año pasado, a fin de año, el 11 de diciembre, en la plataforma de la biblioteca, hicimos el cierre con las 20 y pico de bibliotecas del año, y donde estuvieron también presentes bibliotecas de la red. Así que ahí tuvimos nuestra fiesta de cierre. Pero leer no es leer siempre igual, porque la lectura no es lo que leemos, es cómo nos leemos. Entonces, este año yo me planteaba, el año pasado, el 20 de marzo, yo tenía que ir a grabar a BCN Radio un audio para el programa de Ciberbiblioteca Hablada. Y a la noche estaba grabando en mi casa, en plena cuarentena, como podía. Tengo fotos de registro de eso, porque tuvimos quedarte en casa durante todo el año. Entonces, la idea es este año seguir con la idea de que en tiempos de tapaboca, leer más que nunca despierta la voz, para que no nos quede el tapaboca con una huella interna. Es solamente una medida sanitaria, pero al contrario, tiene que provocar aún más nuestra lectura de la realidad y tiene que despertar aún más nuestra voz. Y este año, si el año pasado era quédate en casa, este año yo me quedé pensando con el tema de las vacunas. ¿Cómo estamos? Estamos con la esperanza,
con la esperanza de salir. ¿Y dónde nos encontramos? Al aire libre. Y el otro día alguien me decía, en invierno yo voy a abrir todas las ventanas porque vamos a estar, tenemos el aire libre, la naturaleza, todo esto yo me doy cuenta que nos está impulsando enormemente. Entonces, este año, tanto la ciberbiblioteca como la cibercaminata va a tener como eje la voz de la naturaleza, porque si queremos cuidar el medio ambiente, tenemos que ver qué pasa con nuestra naturaleza más cercana, que es el paisaje en el cual vivimos. Así que bueno, este año es la salida hacia el mundo. Sí, bueno, la vida y la naturaleza, el virus, la pandemia nos ha dado una sacudida lo suficientemente grande para que por alguna vez reflexionemos y podemos hacer algunas acciones que cambien nuestro comportamiento cotidiano. Bueno, esperemos que así sea. Bueno, María, ¿quedó algo más para anunciar de lo que empieza mañana? ¿O no vas a hacer como nos tenés acostumbrados, un cierre a toda narración? Bueno, podría ser un anticipo, porque... ¡Opa! ¡Epa! BCN Radio Info anticipa. Claro, porque ahora en breve va a ir saliendo ya el audio, diríamos, la difusión de la propuesta de la ciberbiblioteca hablada y después de la cibercaminata con la voz de la naturaleza. Y bueno, siempre hay audios que son de ilustración, de capacitación, para que el tema no sea mando una foto, mando un audio, sino ¿por qué hago esto? ¿Qué sentido tiene? Porque entonces cuando proponga mi comunidad bibliotecaria, lo que voy a proponer no es una actividad, va a ser el desarrollo de un sentido a través de la actividad, y eso es la continuidad de algo. Entonces, bueno, ahora hay un audio ilustrativo que voy a leer un fragmentito de qué se trataría, diríamos, ¿no? Que dice, marzo 2020, calles vacías, casas cerradas. ¿Y qué nos leemos hoy? Encuentro de cuarentena social, se inaugura la ciberbiblioteca hablada. Marzo 2021, abrimos la puerta de nuestra casa, al aire libre hacia el mundo. ¿Qué mundo? ¿Y qué nos leemos hoy para imaginarlo? Tu libro hablado hacia el 2030. Te invito a leer una agenda. Espacios en el tiempo para construir direcciones, para que la puerta de tu casa se abra en 17 puertas de reflexión y cambio. ¿Te conmueve el hambre, la desigualdad, la naturaleza? ¿Cuál es el libro hablado que te lee y te cuenta desde ese motivo elegido? Compartilo. Ahora somos más. Nuestra burbuja familiar, escolar, bibliotecaria, con vecinos o en una pantalla virtual que ya sabemos que nos encuentra y que nos une. Acércanos tu voz, graba un audio y escribí un comentario de tu experiencia de lectura. Somos protagonistas, somos voz social para imaginar juntos. Hacer lectura es hacer futuro. Hoy ya es el 2030. Bueno, eso es un fragmento de... Impecable como siempre, María Eis. Bueno, infinitas gracias y todos los éxitos para lo que comienza mañana. Bueno, muchísimas gracias, Matías. Muchas gracias a la Biblioteca del Congreso y a este espacio que nos reúne hacia el 2030. Paso, María Eis, porque mañana martes a las 18 horas se inicia el curso virtual de Red de Bibliotecas 2030 y nosotros seguimos en Somos BCN. Gracias, Matías. Muchas gracias. BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Muy bien, amigos, amigas de Somos BCN, la agenda cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Seguimos con esta propuesta virtual de la BCN Radio y vamos a contar hoy con una invitada que es una amiga de la casa, estuvo participando hace algunas temporadas ya de lo que era el programa institucional, Radioteca. Se trata de la licenciada Jennifer Baldassarre, ella es licenciada en Psicología en la Universidad de Buenos Aires y es directora general de CIRES, ¿no? De Salud. Bienvenida, Jennifer. Decir Salud, ahí está. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Sebastián, por la presentación. Un placer de nuevo estar con ustedes y de esta forma rara, así que muy contenta. Bueno, en el off recién hablábamos con ella y con las productoras y contábamos un poco que si bien nos
nos quedamos en esta propuesta de difundir las actividades de la Biblioteca del Congreso de la Nación, actividades artísticas, culturales. Nos parece súper necesario poder abordar la temática de la salud mental en un contexto donde ya superamos un año de una pandemia mundial y que ha cambiado nuestras formas de vida, nuestras rutinas, y en ese sentido es que te convocamos a vos y el agradecimiento a Jennifer, para empezar a hablar sobre cuestiones de salud mental que aparecieron a partir de este contexto primero de aislamiento y ahora de distanciamiento, pero bueno, ¿cómo crees vos, habiendo pasado ya más de un año de que se inició esto, que ha afectado la salud mental de las personas, el COVID-19, ¿no? El coronavirus? Bien, mira, hay mucho para pensar. Creo que el desafío de los profesionales de la salud mental, de la salud, por supuesto, pero de la salud mental, es poder empezar a teorizar qué es lo que pasó, qué es lo que pasará, intentar anticipar, ¿no? El año pasado hubo como una oleada de que todos nos poníamos a escribir y a pensar, pero la realidad es que también como sujetos de esta sociedad estábamos completamente atravesados por la situación y por la incertidumbre. Yo creo que la sensación de terror y de incertidumbre fue una de las cuestiones que más llevó en algunos casos a problemáticas de salud mental, o manifestaciones sintomáticas, como por ejemplo estados de ansiedad, que venían propios de la angustia. Siempre que hay ansiedad es porque detrás hay angustia. Yo creo que ese fue el fenómeno que más apareció, ¿sí? en el común de la gente. Pero también apareció mucho movimiento deseante, ¿sí? Entonces tuvimos de las dos cosas, viste que a mí me gusta hablar no de aislamiento, sino de los aislamientos, ¿sí? Porque no es un aislamiento, es cómo lo vive cada uno, ¿sí? Cada uno tuvo su propia manera de aislarse. Nos encontramos con gente que se separó, gente que se fue, empezó una convivencia, gente que volvió a la casa de sus padres, gente que aprovechó para irse, y hasta gente que se puso a cocinar pan, ¿no? Digo, hubo de todo. Entonces, lo que veíamos con eso eran estos intentos todo el tiempo de que el deseo circule. Nosotros sabemos que el deseo es vital, ¿sí? Es fundamental para la vida humana, ¿sí? Y para la subjetividad. Porque todo este estado, no solamente de aislamiento, sino también de terror que generó la pandemia y de incertidumbre, hizo que se arrasen muchas subjetividades. ¿Qué quiere decir esto? Que estábamos todos en nuestro equilibrio, con alguna cosita, algunas decisiones por tomar, y este terror vino como a empujarnos para ciertas decisiones que teníamos que tomar, para ciertas cosas que teníamos que hacer, que queríamos hacer, pero nunca terminábamos de concretarlo, y así también las problemáticas de salud mental, ¿sí? Aquellas personas que venían un poco con alguna inestabilidad, por supuesto esto no favoreció. Entonces, tenemos como las dos vertientes, ¿sí? Yo creo que no podemos generalizar cómo afecta esto a cada sujeto, ¿no? Sino que poder pensar qué le pasó a cada sujeto en su singularidad, ¿sí? No, ibas a decir algo. Sí. No, te sigo escuchando para que cierres la idea. Sí, a ver, entonces, tenemos que poder dividir entre estas dos situaciones. Por un lado, las problemáticas de salud mental, que lo que más se vio fue ataques de pánico, muchos ataques de pánico, muchas consultas por ataque de pánico, muchas consultas para tomar decisiones, muchas consultas por estados de ansiedad que los llevaban a hacer maníacamente un montón de actividades, ¿sí? Gente que entraba en la casa 10 veces al día, gente que tomaba cursos maníacamente. Entonces había que ir encontrando el equilibrio entre el estado más maníaco propio de el terror que esto fue generando, el miedo, la incertidumbre. Uso la palabra terror porque creo que es algo que de los primeros tiempos fue lo que más atravesó. Esto por lo menos es lo que se escuchaba en consultorio. Yo creo que hoy estamos más preparados para esta escucha. Cuando todo esto empezó,
no sabíamos qué iba a pasar y no sabíamos qué podía generar. Podíamos anticipar, los profesionales, algo del estado de ansiedad, pero tampoco sabíamos bien cómo abordar, porque por lo menos, si bien hay muchos colegas que ya trabajaban de forma virtual, era por elección, y eso es distinto, ¿sí? Todos tuvimos que obligarnos a no dejar de atender a nuestros pacientes, ¿sí? Claro. No dejar no cerrar el espacio, entonces hubo que reinventarse, que viene mucho esta palabra, es la que más circuló, pero que la verdad es que es bastante cierta, porque en muchos casos tuvimos que inventar nuevas maneras de vincularnos, ¿sí? Y esto también implica a la salud mental, que estuvo a un costado en algún momento, porque había otras prioridades, por supuesto, pero que en el mismo momento nosotros tuvimos que ir haciendo cambios y modificaciones y realmente creando en conjunto con los pacientes, ¿sí? Entonces, me parece que esta nueva etapa nos llega con experiencia. ¿Sí? O sea, tenemos un año de pandemia encima, sí. y para esta segunda ola que está arrancando hace unos días en la República Argentina y se siente fuertemente, decís que estamos mejor preparados en ese sentido. Me quedo con dos cosas que dijiste. A ver, cuando se confirmaron las eficiencias de las vacunas de distintos países, me parece que ahí pudimos tener más certidumbre, ¿no? Un horizonte. Bueno, en algún momento va a llegar eso. Ahí se terminó la incertidumbre esta de la que hablabas. Y lo segundo, a ver si compartís, puede que no, pero me parece que la pandemia de algún modo vino a exponer la necesidad de la salud mental para dejar de considerarla algo como de una clase social, ¿no? El que puede hacer terapia, el que puede pagarlo, cuando la salud mental es necesaria para todas las clases sociales, tengamos o no dinero o la posibilidad de pagarlo, y no es una cuestión clasista, si se quiere. ¿Compartís en ese sentido conmigo? Y si se le va a dar de ahora en más mayor importancia a la salud mental de las personas, ¿qué crees que va a ocurrir? Mira, yo creo que quedó muy expuesto que la problemática de salud mental es real, ¿sí? Que no es algo que las personas puedan controlar con una decisión voluntaria. También es cierto que es cierto lo que decís de las clases sociales, y que venimos de una época, y más en Buenos Aires, donde el análisis personal es casi una moda. Entonces, poder pensar ir al psicólogo, psicóloga, como una necesidad de tratamiento, me parece que es algo que hay que empezar a ponerlo arriba de la mesa. La pandemia nos puso adelante todas estas cuestiones. También lo que puso adelante, y esto quería agregar, son los duelos, ¿sí? Porque, hubo que hacer microduelos, y en algunos casos duelos más importantes para aquellas personas que perdieron seres queridos de golpe, gente que tuvieron COVID, y esto fue una situación traumática, porque probablemente las internaciones fueron prolongadas y en soledad. Hubo nacimientos en soledad, hubo cualquier otro tipo de enfermedad que también se atravesó en soledad, y esto es algo a lo que no estamos acostumbrados, ¿sí? Y más los argentinos, que estamos acostumbrados al contacto sentimental y vincular muy cercano, ¿sí? A reunirnos en casas, alrededor de un asado, y poder acompañar al otro realmente desde el cuerpo, ¿no? Poniendo el cuerpo. Entonces hubo que hacer duelos grandes, importantes en muchos casos, y también hubo microduelos, porque había gente que tenía planeado un cumpleaños para la semana siguiente a que se cerró todo y eso se suspendió. Querían hacer un curso, no lo pudieron hacer, un viaje, ver a sus nietos, hubieron muchas cosas que se perdieron. ¿Qué es el duelo? Uno en un duelo, ¿qué elabora? Elabora lo que perdió de uno en eso que se va. No siempre es cuando fallece una persona. El ejemplo más claro es cuando fallece un ser querido. Lo que sucede es que, obviamente uno extraña al ser querido, pero ¿qué es lo que se duela? Lo que se perdió de uno en ese vínculo, ¿sí?
con ese que se fue. Con las cosas de la vida cotidiana, vamos a decir, con los objetos de la vida cotidiana, viaje, cumpleaños, casa de amigo, digo, pequeñas cosas, ¿sí? También hay algo que cuando ya no está, se pierde de uno, ¿sí? De lo que uno depositó en eso, ¿sí? Entonces, es importante que esos duelos se elaboren, y muchas veces la vía, a veces se pueden elaborar a nivel personal, ¿sí? Pero muchas veces se necesita la intervención de un profesional para poder acompañar en esa elaboración, que es necesaria para que vuelva a circular sanamente el deseo, ¿sí? Es una redundancia, si circula el deseo es que hay algo de la salud en juego, ¿sí? Pero a veces es importante, uno lo puede hacer solo, ¿viste? Como cortarse el pelo, uno se puede cortar el pelo solo. Sí. Pero vas a alguien que sabe, seguramente te va a dejar mejor. Muy buen y eso va a ejemplo. ser para tu cabello, ¿sí? Uno lo puede hacer solo, pero a veces yendo a un profesional que estudió y que sabe y que tiene experiencia en acompañar estos procesos, se hace de una manera más limpia, más sana, ¿sí? Y el pelo vuelve a circular. Sí, seguro. Como llegando al final de este encuentro, te quiero preguntar por algunos consejos, algunos tips que entiendo en tu tarea cotidiana y en este más de un año de contexto de pandemia debes haber transmitido a quienes te siguen por las redes sociales, a tus pacientes. Contame un poco cómo, a ver, algunas formas, algunos tips, algo sencillo para cuando uno empieza a sentir tristeza y no puede identificar qué es lo que pasa. Si bien ahora se abrieron un montón de actividades y no es el mismo contexto que hace un año cuando todo esto comenzaba, pero digo, seguir sin poder ver a seres queridos, en los casos de la gente que tiene adultos mayores en su familia y cercanos, todo eso me imagino que es una... ¿La tristeza se acumula? Eso también me surge preguntarte, porque en algún momento eso como si fuera un tapón, se sale y bueno, y hay que manejar esa situación. ¿Qué sugerís? Bueno, además de ir a un profesional, por supuesto, ¿qué sugerís? Es una muy buena pregunta si la tristeza se acumula. Sí, se acumula. Yo considero que se acumula. Y esto se ve en la clínica, ¿sí? No es solo una idea. La gente que dice, bueno, yo puedo con esto, o hace de cuenta que nada le pasa, no pasa nada, bueno, pero no es tan grave, que minimiza los sentimientos, en general, en un momento, por algún lado, alguna válvula de escape, el aparato psíquico encuentra, siempre. Entonces, hay que tratar de darle vías saludables, ¿sí? Esto es como la clave, ¿sí? El aparato psíquico de alguna manera se las arregla para encontrar una válvula de escape. Más tarde, más temprano. Entonces nosotros le tenemos que dar herramientas para que no tenga que liberar por donde sea, ¿sí? Sino poder ir por un cauce más saludable. Darse lugar para preguntarse qué es lo que le pasa, tener intercambio con otros. A veces el Zoom llegaba un momento que agotaba, porque estabas todo el día trabajando y decías un domingo hablar con un amigo, no. Pero la verdad es que eso es importante. Yo creo que en esta nueva etapa vamos a poder tener el distanciamiento, poder sostener el distanciamiento social, y si eso fuera una posibilidad, realmente salir a caminar con alguien, dar una vuelta a manzana con una persona que no sea de la casa, digamos, ¿no? De Claro. Conviviente, con un otro, ¿sí? Y poder, la vía de la palabra, ya lo decía Freud, la palabra, todo lo que pase por la vía de la palabra, cede mucho de todo eso que entra en el cuerpo y a veces uno no sabe qué hacer. Eso por un lado, darse espacio para, si uno necesita llorar, también, ¿sí? Darse ese lugar solo o con otros, pero darse ese espacio. Y algo muy importante, la rutina, ¿sí? Lo que pasó mucho durante todo este año fue que la gente perdió la rutina. Yo he tenido pacientes que decían, ¿me puedes atender un domingo? Y no, la verdad que no, porque el domingo descanso. Pero claro, se trastornó todo tanto que hay gente que atiende los domingos.
Y hay cursos que se toman los domingos cuando antes era algo impensado. Y alguien te consulta por trabajo a las 10 de la noche, porque total seguro estás conectado. Y a veces también pasa que uno manda un mail a las 11 porque en ese momento se puso a hacer algo. Bueno, eso es lo que no hay que hacer. Hay que tener un horario, ¿sí? Un horario para empezar y terminar. Y como hacemos siempre con los niños, algo muy importante que se hace con los niños es que empiecen y terminen las actividades, ¿sí? Esto aplaca, ¿sí? Calma, organiza, orienta y permite que no haya desborde, ¿sí? Entonces, que nosotros, los adultos, también podamos implementar esto de empezar y terminar las actividades, ¿sí? Si voy a trabajar, este es mi horario de trabajo. Si voy a hacer un curso, lo hago este día, en este horario, que ahora están todos estos cursos donde uno se conecta cuando quiere, entonces son las 3 de la mañana. Digo, si bien ahora se ordenó mucho, hay que tener cuidado, si vuelve a haber algún aislamiento, hay que tener mucho cuidado de que esto no vuelva a ocurrir, porque ya tenemos la experiencia del año pasado y tenemos que poder abordarlo con todo este año que traemos detrás. Uh-huh. Jennifer, me quedan 1000 cosas para preguntarte, pero es una muy buena excusa para volver a encontrarnos en no mucho tiempo más y seguir hablando de este tema y de lo que tiene que ver con, bueno, mencionaste ahí a los chicos, pero también a adultos mayores, porque me imagino que este contexto y esto que ha ocurrido hace un poco más de un año le pegó de distintas formas a los distintos grupos etarios. Y ni hablar de lo que fue no ir al colegio durante un año, o lo que nos pasa a varios de no poder ir a nuestro lugar de trabajo hace más de un año, ¿sí? Y readaptarnos a estas situaciones y a lo que la tecnología nos permite. Pero bueno, insisto, es una buena oportunidad para volver a encontrarnos en algunas semanas más y seguir charlando de esto. Te quiero agradecer mucho por estos minutos acá en Somos BCN, la agenda cultural de la biblioteca. Muchísimas gracias a ustedes, gracias a vos, Sebas. Un placer volver a tener estos intercambios cuando quieran. Un abrazo enorme. Chao. Bien, amigos, de este modo llegamos al final de un nuevo episodio de Somos BCN, la agenda cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Una semana más en este contacto virtual que sostenemos en el contexto pandémico, Mati. Exactamente. Estuvo lindo, estuvo linda la charla con un poco para que nos ayude en como parece un reinicio, ¿no?, de los momentos duros de la pandemia en estos meses, así que la charla que tuviste me pareció interesante. Y bueno, y como siempre, la red de bibliotecarios con María Egues, que siempre es interesante, muy linda tu frase final. Bueno, pienso, y como lo decía al comienzo de esta emisión, que es un buen momento para aplicar todo lo que hemos aprendido de buena manera en este más de un año de contexto de pandemia que llevamos. Pues bueno, nada, para seguir ahí con las medidas de cuidado, lavado de manos, distanciamiento social, uso de tapabocas cuando uno está con otro, y a esto agregarle la cuestión de la ventilación cruzada, que es algo que también aprendimos, que es abrir básicamente 2 ventanas de los lugares donde estamos habitualmente. Lo hacen los chicos en los colegios también, que han comenzado las clases este año. Porque bueno, la idea es que haya ventilación de los ambientes todo lo que se pueda, más allá de las temperaturas que afortunadamente en estos últimos días nos vinieron acompañando agradablemente. Matías, bueno, ¿te queda algo por compartirle a la audiencia? Solo que a partir del 19 está la inscripción al taller online Apuntes sobre Estética 2, que significa que hoy lunes comienza. Está dictado por Anabela Sánchez, Leticia Pérez y Florencia González. Y a partir del 19 de abril, o sea, el otro lunes, va a comenzar. Es una modalidad cuatrimestral de todos los lunes a las 18 horas, que no se requieren conocimientos previos. Bien, o sea que hoy arranca la inscripción. Hoy arranca la inscripción, el lunes que viene arranca el curso en sí, con nuestras compañeras que vienen dando estos cursos sobre estética, sobre arte, y bueno, dura un cuatrimestre completo, así que anotarse en la página web de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Ahí está, y vale la pena reiterar que todas las actividades de la Biblioteca del Congreso de la Nación son libres, gratuitas, y bueno, y así lo siguen siendo también en esta modalidad virtual, donde se puede acceder a distintas propuestas de talleres, de cursos, de charlas,
Algunas requieren inscripción, otras se pueden seguir libremente. Como siempre decimos, toda la info en www.bcn.gov.ar. Por mi parte, nada más, Mati, nos queda reencontrarnos la semana que viene y el agradecimiento, como siempre, a todo el equipo de la Subdirección de Prensa y Difusión. Exactamente, nos vemos el lunes que viene y bueno, que sea una buena semana para todos y todas. Hasta la próxima semana. Chau. Programa producido por la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación.